Buenos días. Que el Señor les bendiga. Amén. Agradecidos con Dios porque nos levantó esta mañana. Podemos estar en su casa nuevamente, alabando su nombre y gozándonos delante de su presencia. Amén. Amén. Vamos a tener un momento de oración, hermanos. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta hora, mi Dios, en este día, en esta mañana, por tu bondad, Señor, por tu misericordia. Gracias, Dios, porque tú nos levantaste. Gracias, Dios, porque nos trajiste a tu casa, mi Dios. Gracias porque podemos como hermanos, mi Dios, como tu pueblo, como iglesia, estar juntos, Padre, para poder adorar tu nombre. Dios, te pedimos en esta hora, mi Dios, en esta mañana, que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú hablando a nuestras vidas, que tu palabra, mi Dios, pueda ser rema en nosotros, que podamos atesorarla en nuestro corazón, que podamos ser obedientes a ella, mi Dios, que podamos vivir día a día bajo, mi Dios, bajo tu voluntad, mi Dios. Señor, quita toda distracción, Padre amado, y que seamos solo nosotros contigo a través de tu Espíritu, mi Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Hermanos, en esta mañana vamos a estar escudriñando las Escrituras en el libro de Romanos, capítulo 8, a partir del versículo 5. Para que se vayan ubicando, hermanos, y podamos llevar una secuencia. Si es que pudiéramos colocarle un nombre a esta enseñanza, a esta meditación, le coloqué luchando con nuestro enemigo. Cada uno de los que estamos aquí, hermanos, sabemos que somos creyentes porque hemos confesado, ¿verdad?, que Jesús es nuestro Salvador, que dio su vida por nosotros y que gracias a ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, nosotros hoy tenemos vida eterna, ¿verdad? Amén. Y también sabemos que nosotros tenemos un enemigo. Satanás se llama. El enemigo que tampoco descansa. Dios no duerme, pero él tampoco. Él tampoco descansa porque está furioso, porque ya no le pertenecemos. Si algún día fuimos de él, pues Dios ahora nos hizo sus hijos. Y él está furioso por eso. Y su trabajo es día a día, todos los días, 24/7, que es atacarnos. Atacarnos todo el tiempo para hacernos caer. Y luego que nos hace caer, ¿qué hace? Nos señala. Nos señala. Exacto, nos acusa. Así que esta mañana, hermano, quiero que meditemos, reflexionemos un poco, o Dios quiere que reflexionemos un poco, y nos detengamos un momento a pensar que la mayoría de las veces el enemigo nos usa a nosotros mismos como nuestros enemigos, valga la redundancia. Nos usa como enemigos para nosotros ser nuestros propios enemigos y eso nos lleva a ser enemigos de Dios. Y por tanto, Pablo nos habla a través de la palabra de Dios muy bien sobre esto en Romanos, donde nos aclara que debemos vivir en el Espíritu día a día para evitar ser usados por el maligno, para destruirnos a nosotros mismos, y nos lleva a evaluar continuamente nuestras vidas, haciendo con regularidad un inventario moral de nosotros mismos. Así que esto nos lleva a repasar, hermanos, esta mañana las Escrituras en el libro de Romanos, capítulo 8, a partir del verso 5. Leemos la palabra de Dios a partir del capítulo 5, del versículo 5. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. La carne. ¿Cuántos de ustedes saben cuál es el fruto de la carne? Así como existe el fruto del Espíritu, sabemos que también está el fruto de la carne. Y en Gálatas 5, del 19 al 21, nos habla sobre esto. La palabra dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos,
celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces así, hermano, como el espíritu tiene un fruto, la carne también. Y las obras de la carne no solo pueden ser actos, es decir, como el adulterio, sino que también están en el sentir. Como una vez hablamos en la célula, creo que la hermana Senia fue la que lo expuso, que cuando nosotros no perdonamos a un hermano que nos hizo daño y creamos ese rencor y ese odio, ya nosotros lo estamos matando. Ya somos homicidas, lo estamos matando en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque decidimos desterrarlo. No queremos saber nada de ese hermano y no vamos al perdón. Entonces, es allí donde nosotros empezamos a ser nuestros mismos enemigos. Pasamos a ser enemigos de Dios cuando nosotros empezamos a darle cabida a lo que la carne siente. Por eso Pablo todo el tiempo, ¿verdad? Habla en Romano. Es como que Pablo decía todo el tiempo tiene que matar a Pablo, es decir, todo el tiempo matar la carne para poder vivir en el espíritu. No es una tarea fácil, hermano. Pero con Dios todo es posible. Amén. Continúa el versículo 5. La segunda parte dice, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu piensan. En las cosas del espíritu piensan. Repasemos cuál es el fruto, que es un solo fruto del espíritu. Y en la misma lectura de Gálatas 5, del 22 al 23, nos dice, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pensemos en tales cosas, hermano. Veamos lo hermoso del espíritu, o sea, cómo cuando estamos en la carne, al pensar en este fruto, lo sentimos y luego lo hacemos manifiesto en nosotros. Pero es necesario todos los días poder rendirse en los brazos del Señor para poder hacer sentir en nosotros el fruto del espíritu. Porque siempre va a ser una lucha con la carne y el espíritu, hermano. Siempre. Continuamos hablando acá en los versículos 6 del capítulo 8 de Romanos. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué es muerte, hermano? Sabemos que la palabra muerte para nosotros significa separados, separación. ¿Por qué el ocuparse de la carne nosotros llevamos a contritar el espíritu? Y significa que nos estamos alejando de Dios. Por tanto, la palabra lo dice. No nos ocupemos de la carne porque estaremos muertos, separados de Dios, sin Dios. Y sin Dios, nada podemos hacer. Continúa el versículo 6 y dice, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. Amén. Vida y paz. Como nos dijo Jesús en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Y nos da la paz. ¿Cuál paz nos da? La que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz, hermanos, que yo sé que cada uno de ustedes han sentido en medio de las tormentas. Así que sigue siendo hasta este momento
según lo que hemos escudriñado hasta ahora en las Escrituras, beneficioso ocuparse del Espíritu para no seguir siendo ese enemigo de nosotros mismos. En esta semana, hermanos, el Día de Acción de Gracias, pues nos ocurrió algo a Jesús y a mí, y quiero darle este pequeño testimonio porque, pues, reflexionando en la meditación, es lo que la carne siempre nos lleva, ¿no?, a preocuparnos. Nosotros íbamos a casa de la hija de Seña a compartir por el Día de Acción de Gracias, y Jesús venía manejando la i4 y la camioneta pues empezó a desacelerar. Ella empezó a perder velocidad, para la gloria y honra de Dios que la i4 estaba como queremos que esté todos los días, viable, con pocos carros. Pudimos estacionarnos. Cuando estacionamos en la orilla se apagó la camioneta. Bueno, Jesús, que tiene la camioneta, no sé, Jesús se bajó. Bueno, como ustedes saben, Jesús es mecánico, pero él no tiene las herramientas en la camioneta porque es la camioneta que yo uso a diario. Él tiene otra para su trabajo. Y decía, bueno, llamó a Nirio y le decía, Nirio, no tengo ni un corta uña para revisar la camioneta. Bueno, lo bueno es que él llama a Nirio y Nirio le dice, bueno, el lugar más cerca que está por ahí es una guagua, vamos a darle ahí, si se puede prender y puede andar. Efectivamente, la camioneta prendió y ahí toda temblorosa ella llegó. El Señor abrió el camino. Amén. Porque ella en verdad se apagaba en los semáforos, pero Dios nos llevó. Dejamos la camioneta y nos fuimos con Nirio, ahí todos apretaditos, pero nos fuimos al destino. Y pues nosotros fuimos a lo que íbamos, a darle gracias al Señor. Dios coloca en nosotros eso, mi hermano, porque realmente creo que en otros tiempos la preocupación nos hubiese desesperado, nos hubiese descontrolado. ¿Y qué pasará? ¿Qué tendrá? Hubiésemos dejado de disfrutar del momento, hubiésemos dejado de dar gracias a Dios por lo que tenemos. Y ese evento nos hubiese quitado el enfoque para el cual nosotros, ¿verdad?, fuimos a esa reunión. Lo cierto, hermano, es que la camioneta se le dañó el motor, pero Dios proveerá. Amén. Dios proveerá, Dios le dará el conocimiento a Jesús para que la pueda arreglar y todo va a estar bien. En medio de las tormentas todo va a estar bien. Amén. Sé que Dios va a colocar todo para que nosotros podamos organizarnos esta semana, poder ir a nuestro trabajo. Pero lo que yo quiero enfocar aquí y lo que quiero resaltar, hermano, es que necesitamos del Espíritu para no permitir que el enemigo nos robe la paz. Amén. No permitamos que el enemigo nos robe la paz. No le demos el consentimiento a esta carne que siempre va a querer preocupación, siempre va a querer atormentarse, siempre va a querer estar triste. No, Dios tiene el control. Amén. Y es cuando nosotros realmente sentimos a Dios en medio de las tormentas, porque imagínense que no pasara nada. Nosotros no buscáramos de Dios, hermano, porque esa es la carne. Entonces, seguimos leyendo la palabra de Dios para seguir desglosando esta hermosa lectura de Romanos. El verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es decir, el propósito de la carne, la intención, el plan de la carne, ¿cuál es? Enemistarnos con Dios. Enemistad. Es duro leer esto, hermano, porque si nosotros realmente reflexionamos sobre lo que Pablo nos está diciendo aquí, y aunque sea nosotros nos desviamos un poquito, miramos un poquito, y damos esa cabida al enemigo, nos volvemos enemigos del Dios que nos creó, que nos ama, que nos dio nombre. Somos sus hijos. Entonces, ojo,
Ojo, hermano, nos está hablando a nosotros. No nos movamos según la carne. Continúa el versículo y dice, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es decir, los designios de la carne no pueden sujetarse porque son de la carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué no pueden agradar a Dios? Porque ya lo mencionamos anteriormente. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Y en ese vivir día a día en la carne, por supuesto, vamos a permanecer separados de Dios. Mas vosotros, cada uno de nosotros, Soreinis, Seña, Beto, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Wow, Dura cosa. bastante. Como decía un pastor, diga ay o amén. Cuadro 2. Pero nosotros somos de Cristo, hermano. Sí. Hemos creído. Si estamos aquí, hemos creído. Y sé que vamos a seguir en la batalla. El Espíritu de Dios está con nosotros. Pero si Cristo está en vosotros, el verso 10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Por qué nuestro Espíritu vive? La justicia. ¿Por qué? Como dice Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús, amén. Gratuitamente, hermano. No tuvimos que pagar absolutamente nada. Porque Jesús lo pagó todo, derramando su preciosa sangre en la cruz del Calvario, para que nosotros hoy en día pudiéramos ser llamados justos. Justos porque hemos sido justificados a través de la sangre de Jesús. Amén. No porque yo sea justo en la carne, para nada. No. No hay bueno ni uno, dice la palabra. Somos justos porque Jesús nos justificó a través de su sacrificio en la cruz. Amén. Amén. El versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es decir, el Espíritu de Dios, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne. ¿Por qué no a la carne? Porque ya Jesús pagó. Para que vivamos conforme a la carne. Ya Jesús pagó. Para que no vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Y nos dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Una vez más, Pablo nos dice, moriremos. Estaremos separados. Estaremos sin Dios. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Día a día, hermano. Día a día, pidamos que el Espíritu de Dios nos guíe. Para que estemos vivos día a día. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Amén. Fíjense que ahorita nos decía que éramos enemigos de Dios si vivíamos bajo la carne. Pero ahora nos dice que si somos guiados, nos dejamos guiar por el Espíritu, nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque hemos creído, hermanos, en Jesús, en el sacrificio.
y que nuestra fe está puesta en Él. Creemos en un Dios vivo, en un Dios que es el mismo de ayer, el mismo Dios que abrió el mar en dos, es el mismo Dios que abrió las puertas de la cárcel, es el mismo Dios que sanó a los enfermos, es el mismo Dios que resucitó a los muertos, es el mismo. A veces nosotros, hermanos, no nos damos cuenta de los beneficios, de los regalos que tenemos como hijos de Dios. Necesitamos caminar dando pasos de seguridad, creyendo quiénes somos. No nos atemoricemos, porque Dios está con nosotros. Amén. Porque Él va delante de nosotros como poderoso guerrero, porque Él nos protege. Así que hagamos un stop y digamos, si soy hija de Dios, si soy hijo de Dios, Dios no me ha dado un espíritu de temor, dice su palabra, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Dios no miente. Dios no miente. Todo lo que Dios dice, Él lo cumplirá. Amén. En su tiempo, no en el nuestro. Entonces, hermanos, en esta mañana, en esta pequeña reflexión, sé que muchas veces nosotros hemos estudiado este libro y muchas veces nosotros hemos leído estos versículos, pero Dios una vez más nos habla. Amén. No permitamos que el enemigo nos use. Es suficiente con él. Es suficiente con él. No permitamos que nosotros nos volvamos enemigos de nosotros mismos. Por tanto, nos hacemos enemigos de Dios porque pertenecemos a Dios. Reflexionemos y coloquémonos esa armadura que Dios nos da. Que podamos día a día salir con la armadura. Que podamos usar la espada. Esta espada poderosa. Que podamos aferrarnos a la oración. Hay muchas personas aquí en esta iglesia que han dado testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y Dios es tan maravilloso que nos ha sacado de lugares, por lo menos lo digo por mí, Dios me sacó de lo más profundo, del pozo del lodo cenagoso, donde no pensaba que iba a salir, donde me sentía atrapada, porque en un momento dejé que la carne actuara. Pero un día Dios me dijo, tú eres mía, tú eres mía. Y si eres mía, pues yo te voy a hacer volver. Y hizo lo que tenía que hacer. Me hizo pasar por el desierto que yo tenía que pasar. Para hoy yo poder decir que soy hija de Dios. Amén. Y que todas las adversidades que vengan, todo lo que sucede en mi vida y alrededor de los míos, yo sé que Dios está al control. Amén. Así que vivifiquemos el espíritu, hermano. Meditemos en la palabra. Los tiempos son malos. Los tiempos son malos. Nosotros tenemos luchas todos los días. El enemigo está en cualquier parte. En cualquier parte Él está allí. Nuestra lucha no es contra carne. Debemos aprender eso también. Nuestra lucha no es contra carne, es con el enemigo. Necesitamos orar por esa persona que el enemigo usa para ponernos tropiezos. Pero para eso necesitamos vivificarnos en el espíritu. Necesitamos edificar nuestras vidas con la palabra. Necesitamos ir día a día con Dios, sujetados de su mano. No soltemos la mano de Dios, porque no la suelta. Él nunca la va a soltar. Jamás. Entonces, hermano, en esta mañana sé que Dios nos habló. Ahora pidamos que Dios nos ayude a atesorar esta palabra y a poder caminar con ella, a poder creer quiénes somos.
Amén. Amén. Vamos a orar, hermano. Amantísimo Padre, te damos muchas gracias, Dios. Gracias por esta tu palabra, mi Dios, que es verdad. Gracias, mi Dios, porque eres nuestra guía. Porque definitivamente, mi Dios, sin ti estamos perdidos. Gracias, Padre, porque tú entregaste a tu Hijo Jesús en sacrificio en la cruz para perdón de nuestras culpas, Así es, Padre. para matar esa carne que vive en nosotros y poder vivir en espíritu. Ayúdanos, mi Dios, a poder día a día edificarnos en tu verdad. Que podamos, como valientes que somos, porque tú dices que somos valientes, porque tú dices que somos vencedores, podamos, mi Dios, día a día, mientras permanezcamos en este mundo al cual no pertenecemos, podamos estar firmes en fe y poder, mi Dios, poder creer quiénes somos. Somos tus hijos, nos escogiste, somos tus elegidos. Tú nos diste nombre, mi Dios. Tú nos elegiste, por tanto, nada, absolutamente nada, dice tu palabra, nos separará de tu amor. Así es, Señor. Te damos gracias por eso, mi Dios, por la esperanza que tú colocaste en nosotros cuando sentíamos que estábamos perdidos. Así es. Porque ahora podemos vivir confiados en ti, de que estamos en el hueco de tu mano, Mm. de que tú nos proteges, de que todas y cada una de las cosas que tú permites en nuestras vidas, Padre Santo, sabemos que no es con un mal propósito, sino con un propósito de bien. Porque tú, mi Dios, estás al control. Porque tú, mi Dios, estás dentro, Señor, de esas luchas. Porque tú no estás fuera como espectador, sino que estás con nosotros en medio de la tormenta. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, mi Dios, porque tú eres el Todopoderoso. Porque nos libras, mi Dios, de cosas trágicas. Porque tú siempre, mi Dios, siempre, Padre, siempre estás atento. Porque no duermes jamás. Porque cuidas de cada una de tus ovejas. Aleluya. Te reconocemos como nuestro pastor, quien nos guía, que nos lleva por el bien, que cuando a veces nos sentimos desfallecer, tú enderezas nuestro caminar y nos conduce por ese camino angosto, Así es, mi Rey. que tiene camino, que tiene ese Gracias, fin Señor. de salvación, ese fin de cosas maravillosas que veremos contigo, Padre. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por el cuidado que tú has tenido con cada una de las familias aquí presentes. Gracias, Padre Santo, por cada una de las batallas que tú has librado con nosotros. Gracias, mi Dios, porque sabemos que tú tienes planes de bendición, planes de bien y no de mal. Gracias, Dios, porque veremos, mi Dios, con nuestros ojos cada una de las promesas que tú has escrito en nuestra vida. Gracias, Dios, por tu bondad. Ayúdanos ahora, mi Dios, y cada día apropiarnos de tu palabra. Que podamos vivir en espíritu, mi Dios, que es el que nos edifica, que es el que nos lleva a esa vida eterna. Gracias, Dios mío, por tu amor. Gracias, Padre, porque eres el único Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores. A ti damos gloria, a ti damos honra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. 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 Gracias, hermano.